A veces el mar no se abre como se abrió en el tiempo de Moisés. A veces los montes no se mueven como se puede lograr por medio de la fe, pero aún así tenemos que seguir confiando en el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana porque es un deleite estar aquí en tu presencia. Me parece que muchos no saben la bendición que es estar aquí en el nombre de tu Hijo y delante de ti. Por tu misericordia estamos aquí, no por nosotros, Señor, sino por tu gracia y tu misericordia que nos has concedido estar en esta mañana. Háblanos por medio de tu palabra, glorifícate, instrúyenos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que pongamos mucha atención. Hoy vamos a tener un estudio, un mensaje sobre el Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a leerlo. Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, en él es Cristo. También vosotros se refiere a los gentiles, porque anteriormente estaba hablando acerca de los judíos, los que primeramente esperaban en Cristo. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, que es la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, que es el mensaje de la Biblia, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo nos dice que el día que oímos y creímos, ese día el Espíritu Santo nos selló, que es las arras es garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. En este momento tenemos una posesión que es en Cristo, donde Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Eso es una posesión nuestra, pero cuando Cristo venga por nosotros, Él va a redimir nuestro cuerpo a esa posesión, y la garantía de eso es el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces va a redimir nuestro cuerpo, vamos a estar en la presencia de Dios ya sin naturaleza carnal, con un cuerpo resucitado como el de Cristo cuando resucitó, para alabar la gloria de Dios, y eso será un placer y eso será una bendición. Vamos a pensar sobre el Espíritu Santo, porque este tema es un tema que a veces ha dividido a la iglesia cristiana y a veces hay personas que se confunden. Y vamos a pensar en este tema. El Espíritu Santo es Dios. Él es Dios. En Isaías 6, versículo 8 y 9, lo leemos. Vamos un momentito a Isaías capítulo 6, versículo 8 y 9. Isaías está teniendo una visión de Dios, de Jehová, como lo podemos ver. Veamos en el versículo 1, Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Llegamos al versículo 2. Por encima de él, del Señor que estaba sentado sobre el trono, había serafines, que son seres angelicales. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos
al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. ¿De cuál Señor? Del que está sentado sobre el trono, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. A la vez vemos que en Hechos capítulo 28, versículo 25 y 26, nos dice Pablo, hablando a los judíos que habían llegado donde él estaba predicando la palabra de Dios, y les dice, les cita ese pasaje de Isaías, ahí Hechos 28, versículo 25 y 26. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. En Isaías dice que era el Padre, aquí dice que era el Espíritu Santo a través de Elías, de Isaías, perdón. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Además, vemos que en Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, Ananías y Zafira habían vendido una propiedad, y digamos, no dice cuánto la vendieron, pero ellos hicieron un trato entre los dos y dijeron: vean, vamos a decir que la vendimos en tanto, aunque ellos la habían vendido en más. Pero vamos a decir que la vendimos en tanto y que estamos dando todo. Ellos no tenían que dar todo, ni tenían que dar nada. Podían vender la propiedad y dejársela. Pero es que en ese tiempo muchas personas, como Bernabé, vendió una propiedad y lo trajo a los pies de los apóstoles. Entonces Bernabé ganó buena reputación por eso. Y ellos querían esa reputación sin pagar el precio. Entonces cuando Ananías llegó, Pedro le dijo: Ananías, y eso está en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero en el versículo 3 dice que mintió al Espíritu Santo. En el versículo 4 dice que no mintió a los hombres, sino a Dios. Lo cual recuerda que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, busquémoslo. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, lo cual nos indica que el Espíritu Santo es Dios. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, nos dice: ¿y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. A la vez, vemos que en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que en 1 Corintios 3, 16 y 2 Corintios 6, 16 dice que somos templo de Dios, y en 1 Corintios 6, 19 nos dice que somos templo del Espíritu Santo, lo cual nos indica que el Espíritu Santo es Dios. La evidencia de que tenemos a Dios es la perseverancia. Una persona que realmente tiene a Dios persevera. La persona cuando cree en Cristo tiene problemas. Yo me acuerdo que cuando yo creí en Cristo, estando en la playa, yo quería volver atrás. Yo no quería seguir a Cristo después de haberlo conocido. Pero había una conciencia en mi corazón de que Cristo estaba ahí y Él no me permitió retroceder. Tuve que seguir para adelante. Y dice en 2 de Juan, solo tiene un capítulo, en el versículo 9, está cerca de Apocalipsis, nos dice así: cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, el no perseverar en la doctrina de Cristo es una evidencia que la persona no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pero ¿a quién es el que tiene? Es al Espíritu Santo. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo es Dios, y también aquí vemos la Trinidad. Tenemos al Padre y al Hijo por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Además, en 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para traer la profecía. En un lado dice que Dios inspiró la Escritura, y en otro lado dice que el Espíritu Santo inspiró a los hombres que trajeron esa Escritura, a los hombres de Dios. Todo esto nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Lo vemos en la creación. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Ahí vemos al Espíritu Santo en la creación. Vemos como en Job 26:13 dice que el Espíritu de Dios adornó los cielos. Y en Salmo 104:30 dice el salmista: envías tu Espíritu y son creados. Todo esto nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Dios es un solo Dios que se manifiesta en tres personas diferentes. No son tres dioses, son tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el que más se manifestó fue el Padre. En el Nuevo Testamento el que más se manifestó fue el Hijo. Y cuando Jesús se fue, el que se está manifestando hoy día en la tierra es el Espíritu Santo. Lo vemos en la salvación, al Espíritu Santo, porque en Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto es reconocer que Cristo es el Rey, es el que debe mandar, es el que debe regir nuestra vida, es el que debe gobernar nuestra vida. Confesar es reconocer que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Ok? Pero nos dice también en 1 Corintios 12:3 que nadie puede llamar anatema o maldito a Jesús si lo hace no es por el Espíritu de Dios, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Así que cuando nosotros nos arrepentimos y creímos y dijimos: Jesús, tú eres mi Señor, yo me arrepiento de mis pecados, eso fue obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahí vemos al Espíritu Santo en la salvación. Jesús dijo que si no se nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Entonces algunos piensan: ve, usted tiene que nacer de la palabra de Dios y bautizarse. Pero ¿por qué esa interpretación? Esa interpretación es de hombres, porque la interpretación que debemos de seguir es la que la palabra de Dios nos da. ¿Y cuál es la interpretación que la Biblia nos da acerca del agua? Veamos en 1 Pedro capítulo 1 versículos 22 y 23, hablando del nuevo nacimiento. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice, mediante el Espíritu. Okay, así que la verdad es el agua, y aquí está el Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingido, somos salvos para amarnos como hermanos, amados unos a otros entrañablemente, profundamente, de corazón puro. Luego dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que ahí vemos que es la palabra de Dios la que nos hace nacer de nuevo. Así que el agua es la palabra de Dios. Eso nos lo confirma Efesios 5:26. Efesios capítulo 5 versículo 26 nos dice así:
para santificarlo. Cristo murió por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando Jesús dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, se refiere que el que no nace de la palabra de Dios y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. No se refiere al bautismo, porque el bautismo no tiene que ver nada con la salvación. El bautismo es una evidencia, puede ser una evidencia de una persona que realmente ha creído, porque hay personas que se bautizan sin ser salvos y no tienen ninguna evidencia de nada. Pero cuando la persona realmente se ha arrepentido y ha creído y se bautiza, ese bautismo es una evidencia de que conoce al Señor, pero no es que por ese bautismo fue salvo o por el bautismo recibió el Espíritu Santo. Seguimos. En el Antiguo Testamento venía sobre siervos de Dios. Vemos ahí en 2 Crónicas 20:14, cuando Josafat iba a ser atacado por los amonitas, creo, o moabitas, no preciso en ese momento, y estaban ayunando y orando todo el pueblo, y dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El Espíritu de Dios vino sobre un siervo de Dios y le dijo: no temáis, dice el Señor. Y Dios les iba a dar la victoria y les dio la victoria. Confiad en Jehová y confiad en sus profetas, decía Josafat. Vemos otra ocasión, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. 1 Samuel capítulo 16 versículo 13. Aquí vemos que el Espíritu Santo vino sobre dos siervos de Dios. En el caso de David era para ungirlo como rey, y desde ese día el Espíritu Santo estuvo sobre David. Pero también en ocasiones venía sobre gente que estaba mal. Vean qué raro eso, ¿verdad? Lo leemos como en el caso de los mensajeros de Saúl y de Saúl mismo. Veamos en 1 Samuel capítulo 19. Estamos en el Antiguo Testamento, hablando de lo que la Biblia nos dice del Espíritu Santo en ese testamento. En el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18 al 24. David había huido porque Saúl quería matarlo. Y entonces dice así, en el versículo 18: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí David está en Nayot de Ramá. Entonces Saúl le envió mensajeros para que trajesen a David. Lo iban a traer para que Saúl lo matara. Entonces los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaban. Era gente con mala intención, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y no pudieron cumplir la misión de Saúl, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos y hasta profetizaron. Versículo 21: cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Oiga, 3 veces envió mensajeros, y el Espíritu Santo vino sobre esta gente que no estaba bien. Pero el que estaba peor era Saúl. Y veamos el versículo 22. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, que estaba malísimo espiritualmente. Eso es como actuó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento.
Pero no solo este es el caso, también vino sobre un falso profeta. Oiga, qué cosa más extraña, ¿verdad? En Números capítulo 24, versículo 1 y 2, este falso profeta era Balaam. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como a la primera vez y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado en sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y empieza a hablar este hombre que era un falso profeta. Empezó a profetizar la palabra de Dios, pero era un falso profeta. Eso sucedía en el Antiguo Testamento con el Espíritu Santo. Ahora pensemos en el Nuevo Testamento. El Padre, por medio de Juan el Bautista, enseñó que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:33. Dice Juan el Bautista: el que me envió a bautizar, él me dijo, sobre que en vez de descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que el Padre nos enseña a través de Juan el Bautista que es Jesús el que sumerge o bautiza con el Espíritu Santo. Además, Jesús enseñó a sus discípulos que si ellos le pedían el Espíritu Santo al Padre, el Padre se los daba. En Lucas 11:13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:33. En el tiempo de Cristo los discípulos podían pedir el Espíritu Santo y tenían la promesa de que Dios se los iba a dar. También se enseña que el Espíritu Santo vendría hasta que Cristo fuera glorificado. Eso es una cosa que hay que entender, que aunque el Nuevo Testamento empieza con Juan el Bautista y con Jesús, realmente el Nuevo Testamento empieza después de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué es un testamento? Usted sabe que una persona puede tener un testamento y escribir: dejo mis tierras y mis dineros y todo eso, pero mientras esa persona viva, ese testamento no funciona. Una vez que la persona muere, ya empieza. Igual como el Nuevo Testamento realmente empieza con la muerte de Cristo, porque sin muerte del testador no hay testamento. Entonces todo este tiempo de los evangelios, y especialmente el libro de Hechos, pero bueno, los evangelios es como una transición del judaísmo al cristianismo, y especialmente en el libro de Hechos. Y Jesús, una vez, había unas gradas ahí en Jerusalén, se cree que ahí llevaban unos baldes con agua, y él se puso en esas gradas y le dijo a la gente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice la Biblia, allí en Juan 7:39, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Él aún no había sido glorificado. Así que el Espíritu Santo no había venido y no iba a venir hasta que Cristo fuera glorificado. Los discípulos y cualquiera podían recibirlo a la manera del Antiguo Testamento, que no había una promesa de que iba a estar para siempre con ellos. Por eso David, cuando pecó, él le dijo a Dios en el Salmo 51: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque no había una promesa de que el Espíritu Santo iba a estar siempre con ellos. Un día vendría el Espíritu Santo, pero según Juan 7:39, usted puede buscarlo, que sería después de que Cristo fuera glorificado. Antes, el Espíritu Santo no vendría en la forma en que ha venido o que está hoy día. Les dijo Jesús que Él rogaría al Padre y les daría otro consolador para siempre. Esa es la promesa de Jesús en Juan capítulo 14, versículos 16 al 18. Veamos. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará
enviará otro consolador. Eso de otro consolador es que sería como Cristo, ¿verdad? Y está con mayúscula. Y eso significa abogado. Una persona que abogaría por nosotros. Para que esté con vosotros para siempre. Esta promesa no lo tuvieron en el Antiguo Testamento. Y esa promesa se cumpliría hasta que el Espíritu Santo viniera después de que Cristo fuera glorificado. Dice Cristo ahí en el versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo estaba sobre Cristo, y por eso Jesús decía: ustedes lo conocen, está con ustedes. El Espíritu Santo estaba con ellos por estar en Cristo, el Espíritu Santo. Pero un día el Espíritu Santo estaría en ellos. Jesús no los dejaría huérfanos. ¿Por cuánto tiempo? Digo, para siempre. Esa es la promesa en el Nuevo Testamento. ¿Qué más? Él dice en Juan 14:26 que el Padre enviaría el Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y el Espíritu Santo hizo eso, y por eso tenemos el Nuevo Testamento. Y nos sigue recordando lo que está escrito. No solo el Padre lo enviará, dice que Cristo lo enviaría. Juan 15:26. Porque yo y el Padre uno somos, dijo Cristo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Además, en Juan 16, del 7 al 15, dice que hasta que Jesús se fuera, el Consolador vendría. Vean, Juan 16, versículo 17 al versículo 15. Pero yo os digo la verdad, le dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso tenemos el libro de Apocalipsis. Él me glorificará, porque os tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, seguimos. Una vez en Juan capítulo 20, cuando Jesús ya había resucitado, en el versículo 22, esa única vez Jesús hizo algo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero hermanos, tenemos que recordar que Jesús aún no había sido glorificado. Así que en ese momento, si ellos recibieron el Espíritu Santo, era a la manera todavía del Antiguo Testamento. Bien, antes de ascender al Padre, los 40 días que Él estuvo aquí, les dijo que esperaran la promesa del Padre. Hechos 1, versículo 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Okay? Es por eso que los primeros cristianos tuvieron que esperar la venida del Espíritu Santo, porque Jesús tenía que ser glorificado para que el Espíritu Santo viniera. Lo podían recibir antes de eso a la manera del Antiguo Testamento, sin una promesa de que estuviera para siempre con ellos. Además, no tenía, bueno, ya les dije eso, no estaba esa promesa que iba a ser para siempre. ¿Cuándo el Espíritu Santo vino? En Hechos 2:4 vemos que es el día
de Pentecostés, que significa 50, una fiesta judía. Ese día que estaban judíos de todas las naciones bajo el cielo reunidos en Jerusalén para esa fiesta de Pentecostés, que significa 50, porque era un día, el día número 50 después de un día de reposo. Se contaban 49 días, caía otro día de reposo, el día después era el día de Pentecostés, y ese día dice en Hechos 2:4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oiga, había sonado algo como eso, o peor, o más grande, pero entró un fuerte viento donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué es eso? ¿Inventos? No, son idiomas. Ahí mismo lo dice, claro. Versículo 12. Y estaban atónitos y perplejos diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Veamos el versículo 8. Y ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y ahí empieza a decir el montón de idiomas que los apóstoles y los 120 discípulos que estaban sentados, no estaban tirándose al suelo y revolcándose, estaban sentados. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 2, versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No se estaban tirando al suelo, ni desmayándose, ni vomitando. Ellos estaban sentados. Sonó el viento recio, le apareció lenguas que se sentaban sobre cada uno de ellos, lenguas como de fuego, y pudieron hablar otros idiomas como que se hubieran nacido en esos lugares. Esa fue la ocasión que el Espíritu Santo vino. Vino para quedarse como hoy día está aquí en la tierra. Sucedió este milagro porque las lenguas son como señal a los incrédulos, y los judíos eran incrédulos, y Dios había dicho en Isaías que en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. El oír otros idiomas a ellos les recordaba que cuando Jerusalén escuchaba otros idiomas alrededor de los muros, venía el castigo de Dios sobre ellos. Y el oír otros idiomas podía recordarles eso, y aún así no oyeron los judíos. Por eso hablaron en lenguas, porque era una forma en que Dios estaba confirmando su palabra. El libro de Hechos es un libro de historia. No debemos esperar que nos acontezca lo mismo. Hay personas que piensan que tienen que esperar un Pentecostés. Es como que esperemos otro Belén, como que esperemos que Cristo nazca otra vez en Belén. No, son hechos históricos. Son hechos históricos que no se van a repetir. Hechos 2:38, vamos a leerlo. Pedro está predicando ya con el Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este versículo no se debe usar para decir que el Espíritu Santo se recibe después del bautismo. ¿Por qué? Porque vemos que lo que realmente ellos recibieron, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Cuando recibieron la palabra de Dios, recibieron el Espíritu Santo. Eso fue recordar que cuando una persona realmente se arrepiente es cuando recibe el Espíritu Santo. Y además de eso, hay otros hechos. El libro de Hechos es un libro de transición, un libro de historia. Si tomamos este versículo, tenemos que compararlo con el versículo Juan 1:33, que dice que es el Espíritu Santo Cristo el que bautiza con el Espíritu Santo. No es el bautismo. Además, si tomamos ese versículo para decir que la persona recibe el Espíritu Santo después del bautismo, entonces podríamos también usar lo que pasó en Hechos capítulo 8, que fue diferente. Ellos fueron bautizados, ellos creyeron, fueron bautizados y no recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
¿Cuál de los dos pasajes? Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, un mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Debemos de esperar que eso acontezca un día. Ellos se arrepintieron y fueron bautizados y no recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Seguramente es porque los judíos tenían que saber que los samaritanos tenían que también ser aceptados en el Evangelio, y que tenían la autoridad del que tenía las llaves del reino de los cielos, que era Pedro. Por lo tanto, Pedro y Juan llegaron y por la mano de ellos recibieron el Espíritu Santo, pero era un momento de transición, un momento en que los judíos tienen que entender que también los samaritanos debían de ser aceptados. Los samaritanos eran medio judíos y medio gentiles, y generalmente eran paganos, pero esos samaritanos se habían arrepentido, pero no recibieron el Espíritu Santo como en el libro de Pentecostés. Así que no podemos esperar ni decir que por Hechos 2:38 la persona recibe el Espíritu Santo en el bautismo, porque también podríamos decir que entonces la persona tiene que arrepentirse, creer, ¿verdad?, y ser bautizado, y luego decirle a dos apóstoles, que no sé cómo va a hacer para venir Pedro y Juan, poner la mano sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Es absurdo, eso es historia, es un hecho, no es algo que se tiene que seguir repitiendo. Doctrina en su contexto. El contexto, ¿qué es? Lo que hay en un versículo, lo que está antes y lo que está después. Pero no solo eso, es lo que está en ese capítulo. No solo eso, es lo que está en ese libro. No solo eso, es lo que está en el resto de la Biblia. Ese es el contexto. Toda la escritura. Las cartas nos deben dar la doctrina que debe regir. El libro de Hechos es historia, y las doctrinas del libro de Hechos son confirmadas en las cartas conforme la forma que deben de regir. Debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice en 1 Corintios 2, versículo 10 al 13. Nos dice así, 1 Corintios 2, versículo 10 al 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos a brincar al versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los corintios ya habían recibido el Espíritu Santo. No dice que lo tienen que recibir. Si había una iglesia que tenía necesidad, era Corintios. Era una iglesia con muchos problemas, pero no era que no tenían el Espíritu Santo, ya lo habían recibido. El problema es que a veces lo ignoraban, como dice en 1 Corintios 6, 19, le dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No era que no lo tenían, sino que ignoraban que eran templo del Espíritu Santo. Además, si vemos Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, dice que Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones desde que fuimos adoptados como hijos. Entonces no dice que lo va a enviar, dice que lo envió tiempo pasado, y somos hijos de Dios desde que recibimos a Cristo. Entonces cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. En Efesios 1, 13 y 14, el versículo del principio dice: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo la promesa. El Espíritu Santo se recibe hoy día desde que uno se arrepiente y cree. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a bautizarnos como un acto de obediencia. El Espíritu Santo no se recibe por el bautismo. Un requisito para bautizarse es creer, y se cree para ser salvo.
En Hechos 8 nos dice el etíope: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, para que él se fuera bien, correctamente bautizado, tenía que arrepentirse y creer. En Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que para bautizarse el requisito es ser salvo, y una persona salva es la persona que cree en Cristo y en ese momento recibe el Espíritu Santo. En Romanos 3, 9 dice que una persona, si es de Cristo, tiene el Espíritu de Cristo, tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y somos de Cristo desde el día que nosotros creímos. Así que, hermanos, mantengámonos en todo el contexto de la Biblia y no nos dejemos arrastrar por lo que una persona cree o piensa, sino que basémonos por el contexto correcto de la palabra de Dios. Vamos a quedar en nuestros rostros, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, que tu Espíritu pueda hacer en nuestras vidas el plan tuyo y nos guíe a toda verdad y nos sometamos a ti y hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.